Durante 30 años, el bosque me ha enseñado a escuchar, no solo a escuchar, sino a escuchar de verdad, a descifrar la compleja sinfonía de la vida que late bajo las hojas y entre los troncos. He aprendido el lenguaje del viento al silbar en los cañones, a distinguir el dialecto de cada arroyo por la forma en que el agua habla a las rocas y a reconocer la advertencia en el agudo grito de un halcón que resuena en el valle. Mi oído se ha convertido en mi herramienta más precisa, mi compañero más fiel en esta soledad elegida como profesión. Pero hay sonidos que la naturaleza no produce, melodías que no pertenecen a ninguna criatura de carne y hueso. Hay ecos que no se desvanecen, que persisten, que observan y, lo más terrible de todo, que aprenden. Y cuando algo que vive en las sombras aprende a imitar la voz de tu anhelo más profundo, el silencio deja de ser un refugio y se convierte en una agonía, una espera interminable por el siguiente sonido que podría ser tu propio llanto o el último que escucharás. Me llamo Julián Ríos y lo que voy a contarles ocurrió en la inmensidad del Parque Natural Sierra del Silencio, un santuario de hayas centenarias y montañas calizas en el corazón de Asturias, en el norte de España. A mis 57 años guardo más recuerdos que esperanzas, y la mayoría de ellos se entrelazan con los senderos y secretos de este lugar. La pérdida de mi esposa, Sofía, hace una década, me adentró en el silencioso abrazo del bosque, donde el orden inmutable de las estaciones y la honesta indiferencia de la naturaleza me ofrecieron un consuelo que el mundo humano ya no podía darme. Me había convertido en un experto en silencios, el silencio denso que precede a una ventisca, el vibrante silencio de una tarde de verano, el ominoso silencio de un bosque tras el paso de un gran depredador. Pero el silencio que encontré en este remoto sector del parque, un lugar que los mapas llamaban las hoces olvidadas, era de otra naturaleza. No era un silencio de ausencia, sino un silencio de expectativa, como si la tierra misma contuviera la respiración, esperando una señal para comenzar un espectáculo macabro del que yo, sin saberlo, sería el único espectador. Ese día comenzó como tantos otros, bajo un cielo gris y un aire húmedo, que hacía que los líquenes que colgaban de las ramas de los robles parecieran las barbas empapadas de antiguos dioses del bosque. Mi patrulla me había llevado a las hoces olvidadas, una serie de estrechos y profundos cañones donde la acústica era notoriamente extraña, un lugar donde los ecos podían jugar una mala pasada, repitiendo sonidos desde ángulos inesperados o devorándolos por completo. La niebla matutina aún se aferraba al fondo del valle, amortiguando mis pasos sobre la alfombra de hojas en descomposición. Era un lugar de profunda paz y aislamiento, donde los únicos sonidos eran los míos y los de la naturaleza en su forma más pura. Entonces, desde algún lugar por encima de mí, entre las copas de los hayas, oí el canto de un petirrojo. Reconocí la melodía al instante, cada trino, cada pausa. Pero algo estaba fundamentalmente mal. El sonido era demasiado perfecto, cristalino de una forma antinatural, y el timbre tenía una resonancia sutilmente metálica y hueca, como si se reprodujera a través de un altavoz diminuto de alta calidad. Y el patrón se repetía con precisión matemática, sin la más mínima variación, sin la respiración, sin la ligera vacilación que caracteriza el canto de un ser vivo. Era un bucle de sonido, una imitación inquietantemente perfecta, pero carente de vida. Mi primera reacción fue la de un profesional buscando una explicación lógica. ¿Un turista, quizás? ¿Un ornitólogo excéntrico probando un nuevo dispositivo de grabación? La idea era plausible, aunque la ubicación remota y el acceso restringido la hacían improbable. Pasé la siguiente hora intentando localizar la fuente del sonido.
moviéndome en silencio por el bosque, usando mi agudo oído para triangular su posición. Pero el esfuerzo fue en vano. El canto del petirrojo fantasma parecía omnipresente. Ahora venía de mi izquierda, ahora de mi derecha, ahora directamente desde arriba, como si el aire a mi alrededor fuera el emisor. No había huellas frescas en el sendero, ninguna señal de presencia humana reciente, solo el canto incesante, repitiendo la misma melodía cada 30 segundos, con la regularidad de un reloj roto. La sensación de extrañeza comenzó a dar paso a una creciente inquietud. Este no era un comportamiento humano normal, y si no era humano, ¿qué lo era? Continué mi patrulla, pero ahora con mis sentidos en alerta máxima. La tranquilidad de mi soledad rutinaria, rota por aquella anomalía sonora que se negaba a desaparecer o explicarse. En los días siguientes, la macabra sinfonía del bosque comenzó a expandirse y mi inquietud se transformó en un miedo frío y persistente. El fenómeno ya no se limitaba al canto del petirrojo. La entidad sonora, o lo que fuera, empezó a imitar otros sonidos del bosque, siempre con la misma perfección técnica y la misma falta de alma. Una tarde, oí el canto gutural de un ciervo en celo, un sonido potente que debería provenir del fondo del valle, pero que resonó con claridad desde lo alto de un acantilado rocoso donde ningún ciervo podía pararse. Otra noche, el aullido solitario de un lobo, que siempre me había provocado un escalofrío de asombro primario, sonó de forma extraña, terminando no en un crescendo, sino en un clic agudo y abrupto, como el de una grabadora al apagarse. Cada nueva imitación era una violación de las leyes de la naturaleza, otra pieza del rompecabezas de lo imposible que se estaba construyendo a mi alrededor. Comencé a registrar cada ocurrencia en mi diario, detallando el tipo de sonido, la hora, la ubicación aparente y la anomalía asociada. Las páginas de mi cuaderno, previamente llenas de observaciones objetivas de la flora y la fauna, se convirtieron en un catálogo de sucesos surrealistas. El testimonio de un hombre que sintió la realidad de su bosque, su santuario, desentrañando nota a nota. El bosque silencioso estaba aprendiendo a hablar, pero el lenguaje que eligió fue el de la incongruencia y el miedo. Sin embargo, el verdadero terror estaba por llegar. La entidad que antes se había centrado en los sonidos de los animales decidió subir de nivel, imitando el sonido más peligroso y convincente para un hombre en mi posición. Una voz humana en apuros. Estaba patrullando el borde de una zona pantanosa conocida como El Sumidero, un lugar traicionero de agua estancada y lodo, cuando lo oí por primera vez. El llanto de un niño no era un llanto cualquiera, era un sollozo desesperado, lleno de miedo y frío, que parecía provenir del corazón del pantano. «¡Mami! ¡Ayuda!». La voz era débil pero clara, y cada sílaba era un puñal en el pecho. Mi entrenamiento y mi instinto de protección me gritaban que fuera de inmediato al rescate, pero otra parte de mí, una intuición más antigua y oscura, dudó. El lugar era peligroso y la naturaleza de las imitaciones que había presenciado me advertía de la posibilidad de una trampa. Por un momento me quedé paralizado, dividido entre el deber y el miedo. Pero ¿cómo podía ignorar el llanto de un niño en apuros, aunque existiera la más mínima posibilidad de que fuera real? La culpa de semejante omisión sería insoportable. Así que, con el corazón en un puño, empecé a adentrarme en el pantano, llamando al niño, intentando calmarlo, mientras mis pies se hundían en el lodo frío. La búsqueda del llanto fantasma fue un descenso al infierno de la tensión psicológica. El sonido del niño siempre parecía estar a pocos metros de distancia, pero nunca se acercaba. Avancé y él se movió, guiándome cada vez más hacia el centro del pantano, donde el suelo
era más inestable y la niebla más espesa. Con cada paso, sentía el barro succionar mis botas, dificultándome el movimiento, mientras el llanto se transformaba a veces en una llamada débil, a veces en un sollozo desgarrador. Estaba completamente concentrado en la búsqueda, la adrenalina bloqueando el miedo creciente, hasta que, al llegar a una pequeña isla de tierra firme en medio del pantano, el sonido cesó. De repente, en un instante, el aire se llenaba con el llanto del niño. Al siguiente, solo el sonido de mi propio corazón martilleando en mis oídos y el zumbido de los insectos. Miré a mi alrededor con desesperación. No había huellas, salvo las mías. No había rastro del niño, ni ropa rasgada, ni juguetes perdidos. Nada, solo vegetación podrida, agua oscura y un silencio opresivo. Y fue en ese silencio que la comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me habían atraído hasta aquí deliberadamente. Esta cosa, fuera lo que fuese, era inteligente y era maliciosa. Había usado mi propia humanidad, mi instinto de proteger a los vulnerables, como cebo para llevarme al lugar más peligroso de ese sector. No sé cuánto tiempo permanecí allí, temblando, ya no de frío, sino de puro terror y rabia, antes de emprender el largo y arduo viaje de regreso, seguro de que ya no era un observador de fenómenos extraños, sino el objetivo de una cacería. El ataque más cruel, sin embargo, no fue contra mi vida, sino contra mi alma. Ocurrió unas noches después, mientras estaba en mi caseta de vigilancia, un pequeño refugio de madera y piedra que me servía de base en las patrullas más largas. La noche era particularmente fría y el viento aullaba afuera, un sonido al que estaba acostumbrado. Pero de repente, mezclado con el silbido del viento, comencé a oír algo más, una suave melodía, casi un murmullo, que parecía provenir de todas direcciones. Y entonces, una voz, la voz de Sofía, mi difunta esposa. Era inconfundible, con su timbre suave y la ligera ronquera que tenía al hablar en voz baja. Me llamó por mi nombre, no con desesperación, sino con una ternura que rompió todas mis defensas. «Julián», susurró, como si estuviera a mi lado. «Tengo tanto frío aquí fuera. Ábreme la puerta, mi amor». Mi cerebro sabía que era imposible. Sofía llevaba muerta 10 años, pero mi corazón traicionero y afligido, vaciló. Y entonces la criatura asestó el golpe final. Empezó a tararear la canción de cuna que Sofía se cantaba a sí misma cuando estaba ansiosa, una melodía sencilla y personal que solo ella y yo conocíamos, un secreto íntimo de nuestro matrimonio. Me destrozó. Olvidé la lógica, olvidé el miedo, lo olvidé todo. Impulsado por una oleada de dolor, anhelo y una esperanza loca, corrí a la puerta y la abrí de golpe, gritando su nombre en la oscuridad fría y vacía. La única respuesta fue el sonido del viento y, a lo lejos, el eco burlón de la última nota de la canción de cuna, que se desvaneció en la noche. Caí de rodillas en la puerta, con el rostro mojado por las lágrimas, comprendiendo por fin la verdadera naturaleza del horror al que me enfrentaba. La entidad no era solo una imitadora, era una ladrona de recuerdos, un parásito que se alimentaba del dolor y el anhelo para tejer sus trampas. A partir de esa noche, el miedo dio paso a una determinación férrea. Tenía que comprender qué era aquello y, de ser posible, encontrar la manera de combatirlo. Sabiendo que mis propias percepciones ya no eran fiables, decidí indagar en los archivos históricos del parque, con la esperanza de que otros antes que yo se hubieran enfrentado al mismo horror. Pasé días en la sede administrativa, rebuscando entre carpetas polvorientas y diarios de campo de décadas pasadas. Y lo encontré. En un caso de personas desaparecidas de 1982, estaba el caso de un guardabosques llamado Iker Villanueva, quien había desaparecido sin dejar rastro en las hoces olvidadas.
El caso se había cerrado oficialmente como un probable accidente, pero dentro del caso se encontraba su último diario de campo, recuperado de su caseta de patrulla. Las páginas de ese diario eran como leer en un espejo de mi propio tormento. Iker, un hombre que, como yo, era conocido por su atención al detalle, describió con escalofriante precisión la misma escalada de fenómenos. Primero, los cantos de los pájaros que se repetían mecánicamente. Luego, los sonidos de animales en lugares imposibles. Y entonces comenzó la imitación de voces humanas. Describió cómo la entidad, a la que llamó el eco del aprendizaje, parecía ponerlo a prueba usando sonidos cada vez más complejos y personales. También había sido atraída por una falsa llamada de Bidonsindos, socorro. También había escuchado la voz de un ser querido fallecido. Era como si la criatura siguiera un guión, un método de caza psicológica perfeccionado durante décadas, o quizás siglos. Leer el diario de Iker Villanueva fue una experiencia aterradora y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. No me estaba volviendo loco. Esto era real y recurrente. Con cada página sentía una profunda conexión con este hombre al que nunca había conocido, un compañero de sufrimiento unido a mí por el Desgetjostalage, mismo horror auditivo. Iker también había intentado encontrar explicaciones lógicas, también había dudado de su propia cordura y finalmente también había sucumbido al miedo y la paranoia. Pero fue la última entrada de su diario la que realmente me aterrorizó. Con una letra temblorosa, casi ilegible, Iker había escrito: «Ha aprendido mi nombre. Ahora está intentando aprender mi voz. Empezó hoy. Me susurra mis propios pensamientos, segundos después de que los pienso. Es como si estuviera dentro de mi cabeza, grabando, copiando. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. El silencio se ha ido. Incluso cuando todo está en silencio, lo oigo, practicando, ensayando, practicando para ser yo. Después de esa entrada, no quedó nada. Iker Villanueva desapareció en su siguiente patrulla. La insinuación era clara y terrible. La criatura no se conformaba con imitar los sonidos del pasado. Su objetivo final era lograr una réplica perfecta de un ser vivo y consciente. Y al parecer, yo era su último proyecto. Armado con el conocimiento del diario de Iker y la certeza de que estaba en una carrera contrarreloj antes de que la entidad lograra su objetivo final conmigo, decidí intentar un enfoque más científico y desesperado. Si lograba obtener una grabación de esa voz anómala, quizás podría probar su existencia. Quizás algún experto podría analizar el sonido e identificar su origen. Coloqué varias grabadoras digitales de audio de alta sensibilidad en puntos estratégicos de las hoces olvidadas, especialmente en los lugares donde las imitaciones eran más frecuentes. Las dejé grabando durante 48 horas, durante las cuales, como era de esperar, me asaltó una cacofonía de sonidos fantasmales, el llanto del niño, la voz de Sofía y ahora, por primera vez, fragmentos de frases de una voz que sonaba como una versión distorsionada y metálica de la mía. Recuperé las grabadoras, con el corazón lleno de una esperanza temerosa, y corrí a la base para analizar los archivos. El resultado fue frustrante y profundamente inquietante. Justo cuando mis oídos eran bombardeados por los sonidos más nítidos y aterradores, las grabaciones digitales contenían un silencio absoluto. No un silencio absoluto, sino un silencio negativo. Un vacío donde incluso el ruido ambiental del bosque se había borrado por completo, como si la criatura no solo emitiera sonidos, sino que también tuviera la capacidad de anular las ondas sonoras a su alrededor para evitar ser grabada. Sin embargo, en uno de los dispositivos, el que estaba más cerca de mí durante uno de los episodios, encontré algo. Al analizar el espectrograma del archivo de audio silencioso,
Descubrí una onda sonora de frecuencia extremadamente baja, un infrasonido muy por debajo del umbral del oído humano, pero estaba allí, una señal vibratoria anómala de origen desconocido. Esta criatura era más compleja e inteligente de lo que había imaginado. Sabía que la estaban vigilando y sabía cómo esconderse de nuestra tecnología. Darme cuenta de que la entidad sonora era inmune a la grabación y de que progresaba en la imitación de mi propia voz me sumió en una paranoia constante. A cada pensamiento que tenía le seguía un miedo gélido de que las sombras del bosque me lo devolvieran. Empecé a intentar controlar mis propios pensamientos, a vaciar mi mente, una tarea imposible que solo aumentaba mi angustia. El acoso psicológico llegó a su punto álgido. La criatura empezó a imitar no solo mis palabras, sino también mis sonidos más íntimos e involuntarios. El sonido de mis pasos sobre las hojas secas, pero resonando frente a mí, como si me precediera. Mi tos, procedente de detrás de un árbol cercano. El clic metálico de mi encendedor, mientras aún tenía la mano en el bolsillo. Y entonces, el horror final descrito por Iker en su diario, la imitación de mis pensamientos. Tengo que salir de aquí ya, pensé. Y una voz, idéntica a la mía, pero con ese timbre hueco y sin vida, me susurró al oído. Tengo que salir de aquí ya. Fue la violación definitiva, la anulación de mi propia individualidad, la sensación de que mi mente ya no era un santuario privado, sino un libro abierto a esa entidad hambrienta. Sabía que ya no podía correr. Correr era inútil, pues ya estaba dentro de mi cabeza. Tenía que enfrentarlo, ir a su origen, aunque eso significara seguir el camino de Iker Villanueva hacia la desaparición. Su diario mencionaba en sus últimas páginas un árbol cantor, un roble antiguo y hueco en el corazón del cañón más profundo. Era mi única pista, mi única y quizás última esperanza. El viaje a la supuesta guarida de la entidad fue la caminata más larga y aterradora de mi vida. Cada paso era una batalla contra el miedo y contra los ecos de mi propia mente que el bosque me devolvía. Con cada duda, la voz me respondía con certeza. Con cada atisbo de esperanza, me respondía con burla. Finalmente, tras horas de caminar por un terreno cada vez más hostil y silencioso, lo vi. En el centro de un claro circular, donde la vegetación estaba extrañamente retorcida y las rocas cubiertas de un musgo pálido y enfermizo, se alzaba un roble colosal, tan antiguo que su corteza parecía de piedra y sus ramas de hueso. Había una gran abertura en su tronco, una boca oscura y hueca que parecía exudar una frialdad antinatural. El aire alrededor del árbol era denso, vibrante, y el zumbido de baja frecuencia que había visto en el espectrograma era ahora casi palpable, una presión en la piel, una vibración en los huesos. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la abertura. El interior del tronco hueco era más vasto de lo que parecía desde fuera, como una pequeña cueva. Y dentro no había ningún monstruo con garras y dientes. Había algo mucho más extraño y aterrador. Cubriendo las paredes internas del árbol había una masa pulsante de hongos bioluminiscentes que emitía una tenue luz azul. Y en el centro de esta masa fúngica había una formación cristalina de color ámbar, de unos 60 centímetros de diámetro, que vibraba visiblemente, emitiendo el zumbido sordo que parecía ser el corazón de toda la anomalía. Era una simbiosis profana de los reinos vegetal, fúngico y mineral, una forma de vida que desafiaba cualquier clasificación. En cuanto pisé el tronco hueco, la luz de los hongos se intensificó y el zumbido se convirtió en una cacofonía ensordecedora. Era como si mi presencia hubiera activado el sistema de defensa de la entidad, o quizás su último saludo. Y entonces comenzaron los sonidos, ya no como imitaciones aisladas, sino como una sinfonía de todas las voces que la criatura había recopilado a lo largo de los años.
El canto del petirrojo, el aullido del lobo, el llanto desesperado del niño, la suave melodía de Sofía, la voz aterrorizada de Iker Villanueva gritando frases inconexas y decenas, quizás cientos, de otras voces humanas que no reconocí. Eran fragmentos de vidas, gritos de dolor, susurros de amor, risas de alegría, todo mezclado en una masa sonora caótica y agonizante. Era la biblioteca de las almas del bosque silencioso, el archivo sonoro de los desaparecidos. Y, superponiéndose a todo, estaba mi propia voz, repitiendo cada pensamiento aterrador que me pasaba por la cabeza en ese momento. La criatura me mostraba su colección, el destino que me aguardaba, convertirme en un eco más de aquella macabra sinfonía. Y en medio de aquel pandemonio auditivo, comprendí su propósito. No era maldad en el sentido humano, era hambre, hambre de identidad, de conciencia. Era una entidad incompleta, una grabadora perfecta que anhelaba convertirse en cantante, y para ello necesitaba una copia perfecta y completa de una mente viva que usara como propia. Yo era el plato principal, el último espécimen para completar su colección. En medio de la avalancha sónica que amenazaba con destrozar mi mente, una claridad desesperada me invadió. Defenderme físicamente era inútil. Gritar solo le daría a la criatura más material con el que trabajar. La única defensa, la única arma que tenía, era el silencio que me había enseñado a temer. Recordé las notas de Iker sobre cómo la criatura le susurraba sus pensamientos, sobre cómo necesitaba un estímulo para copiar. Si podía negarle ese estímulo, quizás podría sobrevivir. Con un esfuerzo de voluntad que requería cada fibra de mi ser, comencé a concentrarme. Cerré los ojos y comencé a vaciar mi mente. Una técnica de meditación que había aprendido años atrás para lidiar con el dolor de perder a Sofía, pero que ahora se había convertido en un arma de supervivencia. Me concentré en mi respiración, haciéndola lenta, regular, casi inaudible. Intenté calmar los latidos de mi corazón, que latían con fuerza. Y, lo más difícil de todo, intenté silenciar el flujo de mis propios pensamientos, creando un vacío mental. Un espacio en blanco donde la entidad no encontraba nada a lo que responder. La criatura pareció percibir mi estrategia. La cacofonía a mi alrededor se intensificó y comenzó a usar sus armas más poderosas contra mí. La voz de Sofía, ahora suplicante, llorando, rogándome que la ayudara, que dijera su nombre. El llanto de la niña, ahora transformado en gritos de agonía. Y mi propia voz, profiriendo insultos, intentando provocarme, arrancarme de mi quietud. Fue la batalla más difícil de mi vida, una guerra librada no con músculos, sino con la quietud del alma, contra un enemigo que usaba mis propios recuerdos y miedos como munición. No sé cuánto duró aquella silenciosa batalla. Minutos u horas, el tiempo perdió su sentido. Pero poco a poco sentí que la entidad se debilitaba, sin un nuevo estímulo, sin una nueva emoción, sin un nuevo sonido que copiar. Su macabra sinfonía empezó a flaquear, a volverse disonante, como un disco rayado. Los sonidos empezaron a superponerse caóticamente, a perder claridad, a disolverse en un zumbido informe. La luz de los hongos empezó a parpadear y a atenuarse. Lo había logrado. Al negarle alimento, la estaba debilitando, obligándola a un estado de letargo. Con el cuerpo temblando por el esfuerzo sobrehumano, abrí lentamente los ojos. La cueva en el árbol estaba casi a oscuras. El cristal ámbar del centro emitía solo un tenue resplandor moribundo. Sabiendo que esta era mi única oportunidad, comencé a retroceder, paso a paso, guardando silencio por dentro y por fuera, cada movimiento lento y deliberado. No la había derrotado, lo sabía. Derrotar algo tan antiguo y fundamental era imposible.
Apenas había sobrevivido al encuentro, escapando por poco de su hambre. Al salir del tronco hueco y regresar a la luz grisácea del bosque, el silencio que me recibió fue diferente. Era un silencio real y natural, el silencio de la ausencia, y nunca en mi vida me había parecido tan hermoso y preciado. Los años que siguieron a aquel día en las hoces olvidadas transcurrieron bajo la sombra de aquella experiencia. Solicité un traslado a una zona menos remota del parque, alegando problemas de salud relacionados con la altitud y la humedad. Nunca le conté a nadie toda la historia de lo ocurrido. ¿Quién me creería? Me habría convertido en la vieja guardia loca que oía voces. Pero la experiencia me dejó una cicatriz que ningún tiempo podrá borrar. Mi audición, antaño mi mayor aliada, se convirtió en mi fuente de tormento. Desarrollé una especie de tinnitus crónico, un zumbido constante en la parte posterior de los oídos, y a veces, en plena noche, juro que entre ese zumbido puedo distinguir fragmentos de las voces que oí en aquel árbol, un fragmento de una canción, el sollozo de un niño, una palabra susurrada por Sofía, y el silencio que tanto buscaba, se convirtió en mi mayor temor, porque nunca sé si lo que estoy experimentando es verdadera quietud o si es solo la entidad en algún lugar de esas montañas, conteniendo la respiración, escuchando, esperando a que baje la guardia, a que emita un sonido, un pensamiento, una emoción que aún no conoce, para poder finalmente completar su colección. Y así vivo mis días, en constante vigilancia, no contra los peligros del bosque, sino contra los sonidos del mundo y los ecos de mi propia mente. He aprendido que en la inmensidad de la naturaleza existen depredadores mucho más antiguos y sutiles que los lobos y los osos. Depredadores que no cazan carne, sino esencia, identidad, el alma misma. Así que les dejo esta historia como advertencia. Si un día están solos en la quietud de un bosque ancestral y oyen un sonido que parece fuera de lugar, un eco que no debería estar ahí, no intenten encontrarlo, no lo sigan, aléjense lo más rápido posible y sobre todo, guarden silencio, pues es la única defensa contra las cosas que escuchan en la oscuridad, esperando aprender su canción. Gracias por escuchar la historia de este viejo guardián y el eco que lleva dentro. Si esta historia los hizo reflexionar, si los hizo sentir el peso del silencio, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal, porque el bosque tiene muchas voces y algunas de ellas, por desgracia, nunca se silencian del todo.